El vestido blanco colgaba en la puerta del armario como un fantasma. Se burlaba de ella con su belleza impecable. Olivia Allen estaba sentada en el suelo de su apartamento. Ríos de rímel corrían por sus mejillas. Su teléfono estaba boca abajo sobre la madera. No podía soportar mirarlo de nuevo. No podía soportar releer el mensaje de texto. Ese mensaje que había destrozado su mundo hace 3 horas. Ya no puedo hacer esto. Lo siento. La boda se cancela. Wish 28 años y la habían dejado como la basura de ayer. 4 años juntos. Un anillo en su dedo que de repente se sentía como un grillete. Un futuro que se había evaporado como la niebla de la mañana. La lluvia golpeaba las ventanas de su apartamento en el centro. Cada gota era un pequeño puño golpeando el cristal. Un trueno retumbó en algún lugar de la ciudad, y las luces parpadearon. Olivia se abrazó las rodillas contra el pecho, se rodeó con los brazos, vas intentando mantener unidos los pedazos. El apartamento se sentía demasiado grande, demasiado vacío, demasiado lleno de recuerdos que ahora sabían a ceniza. Había planeado cada detalle. Las flores, rosas blancas y peonías. El pastel, de 3 pisos con glaseado de crema de mantequilla. El lugar, un pequeño jardín con vistas al puerto. Y Marcus simplemente se había marchado, sin explicación, sin una razón real, solo palabras frías y cobardes en una pantalla. La seda del vestido de novia reflejaba la luz de la lámpara. Brillaba como el agua. Había imaginado a Marcus viéndola con el puesto. Había imaginado su cara cuando ella caminara hacia el altar. Ahora esa imagen se retorcía en su mente. Se convertía en algo feo y doloroso. Un sonido interrumpió sus pensamientos en espiral. El timbre de la puerta, agudo, insistente. No se parecía en nada al zumbido habitual de la entrada del edificio. Olivia levantó la cabeza de golpe. No esperaba a nadie. Sus amigos ni siquiera lo sabían todavía. Había apagado su teléfono después de bloquear el número de Marcus. No podía enfrentarse a las preguntas inevitables, ni a las miradas de lástima, ni a los mensajes de preocupación. El timbre sonó de nuevo, esta vez más largo, más exigente. Se puso de pie con las piernas temblorosas y caminó a trompicones hacia la puerta. A través de la mirilla lo vio. Era el hombre del ático, el que se había mudado al edificio hace 6 meses. Se había convertido en una especie de leyenda urbana entre los residentes. José Parker. Nadie sabía mucho de él. Era asquerosamente rico. Eso era obvio por el ascensor privado que llevaba exclusivamente a su piso, por los coches negros que a veces lo esperaban a horas extrañas, por la forma en que dominaba el espacio sin decir una palabra. Era hermoso de una manera inquietante. Tenía el pelo blanco hasta los hombros que parecía brillar con cierta luz, un rostro tallado en mármol, y unos ojos tan pálidos que parecían de plata. Y nunca, jamás había hablado con nadie. Hasta ahora. La mano de Olivia dudó en el pomo de la puerta. Tenía un aspecto desastroso. Ojos rojos, maquillaje corrido. Todavía llevaba los pantalones de yoga y el suéter grande que se había puesto tras el mensaje de Marcus. Pero algo en la forma en que José estaba allí, perfectamente quieto en el pasillo, hizo que sus dedos giraran la cerradura. La puerta se abrió. Era más alto de lo que había pensado. Va a más de 6 pies de altura. Tenía una presencia que parecía llenar todo el pasillo. Vestía ropa sencilla, toda negra, que probablemente costaba más que su alquiler, y su pelo blanco caía suelto sobre sus hombros. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos se clavaron en los de ella. Lo hicieron con una intensidad que le cortó la respiración. ¿Puedo ayudarte? Su voz salió entrecortada por el llanto. José no respondió de inmediato, simplemente la miró. Su mirada recorrió su rostro manchado de lágrimas, sus manos temblorosas, y el vestido de novia visible detrás de ella. Algo brilló en aquellos ojos plateados, algo oscuro y posesivo. Entonces dio un paso adelante. Cruzó el umbral sin ser invitado. «Oye, espera», empezó a decir Olivia, pero él ya estaba dentro. Cerró la puerta tras de sí con un suave clic. Se movía como el humo fluido y decidido, hasta que se detuvo en el centro de su pequeña sala de estar. El espacio se sintió diferente de repente con él dentro. Cargado, eléctrico, como el aire antes de un rayo.
Estás llorando, dijo él. Su voz era profunda, con un extraño acento que no pudo identificar. Anticuado de alguna manera, culto. Yo, sí, lo siento, pero ¿quién? Sé por qué. José se giró para mirarla de frente, y la fuerza de su atención fue casi física. El tonto débil que vivía en tu teléfono, el que no merecía respirar el mismo aire que tú, se ha ido. Olivia se quedó con la boca abierta. ¿Cómo lo sabes? Te oí. Su expresión no cambió, pero algo en su voz se suavizó. Solo una fracción. Siempre te he oído. Tu risa, tu música, el sonido de tus pasos sobre mi techo. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su tono transmitía una certeza absoluta. Y esta noche te oí llorar por él, por alguien que tiró un tesoro porque era demasiado ciego para reconocer su valor. Debería haber tenido miedo. Debería haberle exigido que se fuera. Pero en lugar de eso, Olivia se encontró clavada en el sitio, cautivada por el extraño hombre que había invadido su apartamento como si tuviera todo el derecho a estar allí. No lo entiendo, susurró. José dio un paso más cerca, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la perfección inhumana de sus rasgos. La forma en que su piel parecía brillar débilmente a la luz de la lámpara. La absoluta ausencia de movimiento en su pecho. No respiraba. Ese hombre débil no sabía lo que tenía, dijo José. Su voz bajó a un tono casi peligroso. Pero yo sí, lo he sabido durante meses. Te he visto salir a trabajar cada mañana a las 7:30. Te he oído cantar en la ducha, desafinada y alegre. Te he visto sonreír al portero, dar propinas demasiado generosas a los repartidores, rescatar a ese gato callejero el mes pasado y encontrarle un hogar. Levantó la mano y un dedo trazó el aire justo al lado de su cara, sin llegar a tocarla. Te he deseado desde el momento en que te vi, pero llevabas su anillo, pertenecías a otra persona. Y yo, apretó la mandíbula. Esperé. El corazón de Olivia martilleaba contra sus costillas. Esto era una locura. Era una absoluta locura. Y sin embargo esperaste, repitió ella. Su voz era apenas audible. Hasta esta noche. Hasta que oí esa puerta cerrarse de golpe. Hasta que te oí llorar sola, desechada por un tonto. Los ojos de José ardieron de repente. Y por un segundo, Olivia habría jurado que destellaron en rojo. No más esperas. No más fingir que no te veo cada día y sentir que me muero de hambre. Extendió la mano y le cogió la mano izquierda. Sus dedos estaban fríos contra su piel. Con deliberada lentitud, le quitó el anillo de compromiso del dedo y lo dejó caer al suelo. El pequeño tintineo del metal al chocar con la madera pareció increíblemente fuerte. Ahora eres mía, dijo José. Y no era una pregunta. Era una declaración, un voto. Si me aceptas. O debería haber dicho que no. Debería haber llamado a seguridad, a la policía, a cualquiera. Pero Olivia miró aquellos imposibles ojos plateados y sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. Algo que se había estado rompiendo de repente encontró un nuevo centro de gravedad. Ni siquiera te conozco, susurró, pero no apartó la mano. Un fantasma de sonrisa tocó los labios de José. Entonces déjame remediar eso. Y por primera vez en horas, Olivia sintió algo más que dolor. Se sintió viva. Bueno, antes de continuar con la historia, quiero agradecer a todos los que apoyan el canal y aman nuestros romances de vampiros. Si disfrutas de este tipo de historias, por favor, considera unirte a nuestro Patreon y hacerte miembro. Como miembro, tendrás acceso a contenido exclusivo que no encontrarás aquí en YouTube. Historias extendidas, escenas especiales, acceso anticipado a nuevos episodios y arcos románticos completos, creados solo para nuestros seguidores. Como extra, también desbloquearás historias exclusivas de Romance del Rey Alfa, sumergiéndote en historias de amor más oscuras e intensas, llenas de deseo, peligro y pasión. Al unirte, estás apoyando directamente al canal y ayudándonos a dar vida a aún más historias inmersivas. Déjanos saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo y cuántos años tienes. Espero que disfrutes la historia. La lluvia continuaba su asalto contra las ventanas mientras Joseph Parker, el misterioso multimillonario del ático,
El hombre que nunca hablaba con nadie se sentaba en su sofá como si le perteneciera. Y tal vez, pensó Olivia con un extraño aleteo en el pecho, tal vez sí le pertenecía. Háblame de ti, dijo ella, hundiéndose en la silla frente a él. De repente consciente de lo absurdo que era todo esto y sin que le importara en absoluto. José se reclinó, su pelo blanco se derramó sobre sus hombros y sus ojos nunca se apartaron de su rostro. Soy muy viejo, Olivia Allen. Mucho más viejo de lo que parezco. ¿Qué forma más rara de empezar? Querías honestidad. Su sonrisa se ensanchó, revelando unos dientes que parecían un poco demasiado afilados. Tengo 158 años. Nací en 1868 en un lugar que ya no existe, en una familia cuyo nombre se ha perdido en la historia, y soy el rey de los vampiros. Olivia se rió, le salió de dentro, histérica y genuina. La primera risa que había logrado en horas. Vale, así que estás loco. Eso encaja bastante bien con la noche de hoy. Mi prometido me deja por mensaje de texto y un vampiro aparece en mi puerta. Claro, ¿por qué no? Pero José no se rió. Simplemente la observó, paciente como una piedra, hasta que su risa se desvaneció en incertidumbre. «¿Lo dices en serio?», dijo ella lentamente. «Completamente. Demuéstralo». José se puso de pie en un solo movimiento fluido, demasiado rápido para ser natural, y de repente estaba directamente frente a su silla. No lo había visto moverse. Un segundo estaba al otro lado de la habitación, al siguiente estaba allí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las tenues venas de plata en sus iris, oler algo en él como escarcha de invierno y libros viejos. «Podría mostrarte muchas cosas», murmuró, su voz baja e íntima. «Podría moverme tan rápido que tus ojos no podrían seguirme. Podría levantar tu coche con una mano. Podría controlar tu mente, hacerte olvidar que esta conversación ocurrió, hacerte hacer cualquier cosa que deseara». Puesto levantó la mano, ahuecando su mejilla con sorprendente delicadeza. «Pero no lo haré porque no quiero una sirvienta esclavizada, Olivia. Te quiero a ti, toda tú, tu mente, tu voluntad, tu elección». Su corazón se aceleró de nuevo, pero no por miedo, por algo completamente diferente, algo caliente y peligroso y totalmente irracional. «Esto es una locura». Respiró. «Sí, los vampiros no son reales. Lo somos. Siempre hemos sido reales. Solo que somos muy buenos escondiéndonos. Y tú eres su rey. Lo soy». Olivia cerró los ojos. Intentó encontrar el equilibrio. «Creo que estoy teniendo un ataque de nervios. Esto es un ataque de nervios, ¿verdad? El estrés finalmente me ha quebrado. Mírame». La voz de José tenía una nota de mando que hizo que sus ojos se abrieran de golpe automáticamente. «Voy a decirte algo, y necesito que lo escuches de verdad». Todavía le tocaba la cara, su pulgar rozando su pómulo. «He vivido durante más de un siglo y medio. He visto imperios nacer y caer. He probado sangre en todos los continentes. He comandado ejércitos. He construido fortunas. He destruido a mis enemigos sin piedad. No soy un buen hombre, Olivia. Ni siquiera soy realmente un hombre ya. Pero desde el momento en que te vi hace 6 meses, saliendo del ascensor con manchas de café en tu blusa y una sonrisa para el portero, a pesar de tu evidente mala mañana, he estado total y completamente cautivado. Eso es, tragó saliva. Eso es mucho, lo sé. Y sé que este es un momento terrible. Ahora que estás herida y sensible y vulnerable, por eso no voy a tocarte. No voy a besarte por mucho que quiera. Simplemente voy a hacerte una oferta. ¿Qué oferta? La mano de José se apartó de su cara y dio un paso deliberado hacia atrás, dándole espacio. «Déjame cortejarte. Déjame mostrarte quién soy. Sin mentiras, sin juegos, sin pretender ser algo que no soy. Te contaré todo sobre mi mundo, mi naturaleza, mi pasado, y a cambio me darás una oportunidad real. Y si digo que no». El dolor cruzó su rostro perfecto, apareció y desapareció en un instante. «Entonces me iré. Respetaré tu decisión, pero nunca dejaré de...». Hizo una pausa,
Algo vulnerable se deslizó en su expresión. Nunca dejaré de desearte. El apartamento se sentía demasiado pequeño, de repente demasiado caluroso, a pesar de la fría presencia del hombre frente a ella. La mente de Olivia corría. Esto era una locura, absolutamente loco. Los vampiros no existían. Este hombre estaba delirando o gastando una broma muy elaborada, pero su mano había estado fría, realmente fría, y no lo había visto moverse. Y que Dios la ayudara quería decir que sí. Vale, se oyó decir. Vale, de acuerdo. Cortéjame, signifique lo que signifique. Pero levantó un dedo. Me reservo el derecho de cancelar esto en cualquier momento si resulta ser un asesino en serie o algo así. El rostro de José se transformó. La sonrisa que se extendió por él era radiante, juvenil, completamente en desacuerdo con su apariencia de otro mundo. No soy un asesino en serie, soy mucho peor, lo dijo como una broma. Pero Olivia captó el filo de verdad debajo. Reconfortante. Te recogeré mañana a las 7 de la tarde. Ya se dirigía hacia la puerta. Esa imposible gracia fluida le hacía parecer que flotaba. Vístete cómoda. Vamos a un lugar especial. ¿Dónde? Se detuvo en la puerta, mirándola por encima del hombro. Un lugar donde puedas ver la verdad de lo que soy y decidir si puedes aceptarlo. Luego se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de él y Olivia se quedó sola de nuevo. Pero esta vez el apartamento no se sentía vacío. Se sentía lleno de posibilidades. Miró el vestido de novia colgado en la puerta del armario, miró el anillo de compromiso olvidado en el suelo y se rió de nuevo, salvaje y libre y un poco histérica. ¿Qué demonios acaba de pasar?, le preguntó a la habitación vacía. La lluvia respondió con un trueno, y en algún lugar sobre ella, en el ático, imaginó a Josie Parker de pie junto a su ventana, mirando la tormenta, pensando en ella. El mañana no podía llegar lo suficientemente rápido. El día siguiente pasó con una lentitud exasperante. Olivia se reportó enferma en el trabajo, algo que nunca hacía, y pasó la mañana aturdida. Recogió el anillo de compromiso de donde José lo había dejado caer. Lo miró fijamente por un largo momento. Luego lo guardó en un cajón. Vi fuera de la vista, fuera de la mente. Su teléfono vibraba constantemente. Mensajes de amigos que se habían enterado del compromiso roto por los rumores. Mensajes de texto preocupados de su madre. Incluso algunos de los amigos de Marcus, intentando torpemente mediar. Los ignoró a todos. En cambio, se encontró buscando en Google mitología de vampiros y sintiéndose ridícula. Todo lo que leía era contradictorio. Los vampiros no podían salir a la luz del sol. Los vampiros podían salir a la luz del sol, pero se debilitaban. Los vampiros necesitaban permiso para entrar en las casas. Los vampiros podían ser asesinados con estacas, con fuego, con decapitación, con ajo, con agua bendita. Todo era un disparate. Tenía que serlo. Pero había visto a José moverse, había sentido su piel fría, había mirado esos imposibles ojos plateados. A las 6:30 era un manojo de nervios. Se había cambiado de ropa 4 veces antes de decidirse por unos vaqueros oscuros, un suéter suave y botas. Cómoda, como él había dicho. Se dejó el pelo suelto, se maquilló mínimamente y ahora caminaba por su apartamento como un animal enjaulado. Exactamente a las 7 sonó el timbre. José estaba en el pasillo con vaqueros oscuros y una camiseta de manga larga color carbón que se ajustaba a su musculoso cuerpo. Su pelo blanco estaba recogido en una coleta baja y se veía diferente, menos intimidante, casi normal si ignorabas la belleza sobrenatural y la quietud depredadora. ¿Lista?, preguntó él. Creo que sí. ¿A dónde vamos? Ya verás. La llevó al ascensor privado usando una tarjeta que nunca antes había visto, y no subieron al ático, sino que bajaron al garaje. Un elegante coche negro los esperaba allí, con el motor en marcha silenciosamente. José le abrió la puerta del pasajero con una cortesía anticuada. Mientras salían al tráfico de la tarde, Olivia encontró su voz. Así que, Rey Vampiro, eso es algo real, muy real. José conducía por las calles con fácil confianza.
Hay aquelarres en todo el mundo, diferentes territorios, diferentes gobernantes. Pero todos me responden a mí en última instancia. Eso suena a mucha política. Es tedioso, en su mayoría. Los vampiros son criaturas dramáticas por naturaleza. Mucha pose y rencores antiguos. La miró de reojo. Un toque de humor en sus ojos. Preferiría mucho más estar haciendo esto. Secuestrar a mujeres confundidas. O cortejar a mujeres hermosas que merecen mucho más de lo que han recibido. Un calor floreció en su pecho, inesperado y bienvenido. Eres muy seguro de ti mismo. He tenido mucho tiempo para ganar confianza. Ya estaban saliendo de la ciudad, dirigiéndose hacia las colinas boscosas que rodean el área metropolitana. Pero no estoy seguro de esto, Olivia, de ti. Estoy absolutamente aterrorizado de hacer algo mal y perderte antes de haberte tenido realmente. La vulnerabilidad en su voz hizo que se girara para mirarlo de lleno. De perfil, iluminado por las luces del salpicadero, parecía casi humano. Casi. ¿Por qué yo? Preguntó suavemente. Eres guapo, eres rico. Aparentemente eres de la realeza inmortal. Podrías tener a cualquiera. José guardó silencio durante un largo momento, con las manos firmes en el volante. Cuando finalmente habló, su voz era áspera por la emoción. ¿Por qué eres amable? Pues porque sonríes a los extraños y das buenas propinas y rescatas gatos callejeros. Porque te he oído cantar desafinada en la ducha. Y es el sonido más hermoso que he oído en 158 años. Porque cuando te veo no me siento como un monstruo. Siento que tal vez, solo tal vez, todavía queda algo bueno en mí que vale la pena salvar. A Olivia se le hizo un nudo en la garganta. José, no tienes que decir nada. Solo necesitaba que lo supieras. Condujeron en silencio durante un rato. Las luces de la ciudad se desvanecían detrás de ellos, reemplazadas por la oscuridad y los árboles. Finalmente, José giró en una carretera estrecha que serpenteaba hacia las colinas apenas más que un camino. El coche subió de manera constante hasta que llegaron a un claro en la cima de una cresta. José aparcó y rodeó el coche para abrirle la puerta. Ven, quiero mostrarte algo. La llevó al borde del claro, donde el terreno descendía para revelar una vista impresionante de la ciudad de abajo. Las luces brillaban como un manto de estrellas y el océano más allá era un espejo oscuro que reflejaba la luna. Es hermoso, suspiró Olivia. Sí, pero José no estaba mirando la vista. La estaba mirando a ella. Olivia, te traje aquí porque necesito mostrarte la verdad. Toda ella, y podría asustarte. Vale. Su corazón latía con fuerza, pero se obligó a mantener la calma. Muéstrame. José respiró hondo. No lo necesitaba, un hábito de su vida humana, quizás. Y entonces cambió. No fue dramático. No hubo un destello de luz, ni humo, ni secuencia de transformación. Pero sus ojos pasaron de plateados a un rojo carmesí profundo, brillando en la oscuridad. Sus caninos se alargaron, convirtiéndose muy obviamente en colmillos, y el aire a su alrededor pareció pulsar con poder, con una fuerza antigua y terrible. Olivia dio un paso involuntario hacia atrás. Esto es lo que soy, dijo José, y su voz ahora tenía ecos, como múltiples voces hablando al unísono. Soy la muerte. Soy un depredador. He matado a miles a lo largo de los siglos. Algunos que lo merecían, otros que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Me he bañado en sangre y me he deleitado en ella. No soy humano, Olivia. No he sido humano durante mucho, mucho tiempo. Le estaba dando la verdad, fea y sin adornos, dándole todas las razones para huir. Pero Olivia miró los ojos rojos brillantes, los colmillos, la aterradora belleza de la criatura ante ella, y pensó en la forma gentil en que le había tocado la cara, la vulnerabilidad en su voz cuando había hablado de estar aterrorizado de perderla. ¿Vas a hacerme daño? Preguntó ella. Nunca. La palabra fue absoluta, tallada en piedra. Quemaría el mundo antes de permitir que te hicieran daño. ¿Quieres morderme? ¿Beber mi sangre? La mandíbula de José se tensó, y por un momento sus ojos brillaron más intensamente. Sí, Dios, sí. Hueles a paraíso, Olivia. A luz de sol y felicidad, y a todo lo que se me ha negado durante más de un siglo. Pero no lo haré.
No a menos que me lo pidas, no a menos que tú lo quieras. Dio un paso hacia él, luego otro. José permaneció perfectamente quieto, observándola acercarse como si temiera que cualquier movimiento pudiera asustarla. Olivia extendió la mano y la colocó sobre su pecho, donde su corazón debería estar latiendo. No había nada, solo carne fría e inmóvil. Debería estar corriendo, dijo ella como si nada. Debería estar gritando y llamando a la policía y alejándome de ti lo más posible. Sí, pero no lo estoy. Levantó la vista hacia esos ojos brillantes. ¿Por qué no lo estoy? Porque eres valiente, porque ves más allá del monstruo, lo que hay debajo. Él levantó la mano para cubrirla de ella, empequeñeciéndola. O tal vez solo estás teniendo ese ataque de nervios que mencionaste. Olivia se rió, el sonido sorprendente en el claro silencioso. Oh, definitivamente un ataque de nervios. Este es el territorio del máximo ataque de nervios. Hizo una pausa mordiéndose el labio. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea. Dijiste que querías cortejarme. ¿Qué significa eso exactamente? Porque me estás dando unas vibraciones muy anticuadas y necesito saber si voy a tener un chaperón en todas partes y me van a dar flores a través de una doncella o algo así. La tensión se rompió. Los ojos de José volvieron a ser plateados, sus colmillos se retrajeron y se rió. ¿De verdad? Se rió. Con la cabeza echada hacia atrás, el sonido rico y genuino y completamente humano. Sin doncellas, logró decir. Aunque te traeré flores, soy del siglo XIX, no del XVI. Sé cómo funcionan las citas modernas. ¿De verdad lo sabes? Porque eres un rey vampiro de 158 años. Siento que tus puntos de referencia podrían estar un poco sesgados. Me he mantenido al día. Ahora sonreía, juvenil y encantador. Conozco las aplicaciones de citas y el ghosting y todas esas cosas terribles que ustedes, los humanos, han inventado para complicar más el romance. Dice el hombre que literalmente anunció que yo era suya sin siquiera preguntar mi nombre primero. Sabía tu nombre, lo he sabido durante meses. Olivia Marie Allen, apartamento 2847, trabaja en Morrison y Asociados como diseñadora gráfica. Tiene una hermana en Portland y padres en Florida, alérgica a los mariscos. Su café favorito es un latte de vainilla con leche de avena, y cantas canciones de los 80 en la ducha con un entusiasmo entrañable. Olivia se quedó con la boca abierta. Eso es, eso es un poco de acosador, José. Lo sé. Tuvo la decencia de parecer un poco avergonzado. Soy un vampiro. Tendemos a ser obsesivos. Me he estado conteniendo admirablemente, en realidad. Podría decirte lo que desayunaste hace 3 semanas, un martes. Oh, Dios mío, estoy tratando de ser encantador. ¿Está funcionando? A pesar de sí misma, Olivia sonrió. Está funcionando. De una manera profundamente extraña y preocupante, está funcionando. Sacudió la cabeza. Estoy completamente loca. Todo esto es una locura. Probablemente. La expresión de José se suavizó. Pero también es real, Olivia. Lo que siento por ti, lo que quiero contigo, es lo más real que he experimentado en más de un siglo. La sinceridad en su voz hizo que le doliera el pecho. Llévame a casa. La decepción brilló en su rostro, apareció y desapareció. Por supuesto. Regresaron a la ciudad en un cómodo silencio. José la acompañó hasta la puerta de su apartamento, siempre un caballero, y se quedó en el pasillo con las manos en los bolsillos. Gracias, dijo Olivia, por ser honesto, por mostrarme. Gracias por no gritar y huir. Él sonrió levemente. ¿Significa eso que tendré una segunda cita? Ella lo consideró. Esta criatura imposible que la miraba como si ella hubiera colgado la luna. Sí, pero la próxima vez algo normal, como una cena. No como comida. Entonces puedes verme comer. Muy romántico. La sonrisa de José se ensanchó hasta convertirse en una gran sonrisa. Mañana. ¿No tienes cosas de rey que hacer? Nada más importante que esto. El corazón de Olivia dio un vuelco. Mañana, a las 7 de nuevo, contaré los minutos. Se inclinó lentamente, dándole tiempo de sobra para apartarse, y le dio un beso en la frente. Sus labios estaban fríos pero suaves,
y el gesto fue tan dulce, tan casto, y que Olivia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Luego se alejó, dirigiéndose al ascensor, y ella se quedó en su puerta con la mano en la frente, donde aún podía sentir el fantasma de su beso. Dentro de su apartamento, se desplomó en el sofá y sacó su teléfono. Revisó los mensajes de sus amigos, de su madre, de su hermana, exigiendo saber si la boda realmente se había cancelado. Abrió un nuevo mensaje para su mejor amiga. Escribió: "No vas a creer lo que acaba de pasar". Y luego lo borró. ¿Cómo podría explicarlo? En su lugar, envió: "La boda se canceló. Estoy bien, mejor que bien. Te llamaré mañana". Luego arrojó el teléfono a un lado, se envolvió en una manta y sonrió al techo como una lunática. Un vampiro. Estaba saliendo con un vampiro. Un rey vampiro que había estado suspirando por ella durante meses y la miraba como si fuera la respuesta a todas las preguntas que alguna vez había hecho. ¿Marcus? ¿Quién? Las siguientes 3 semanas pasaron en una neblina de lo surrealista y lo sublime. José fue fiel a su palabra de cortejarla. La llevó a restaurantes tranquilos donde pedía vino que no bebía y la observaba comer con una concentración desconcertante. Le trajo flores, flores exóticas que no podía nombrar, que llenaban su apartamento con aromas extraños y dulces. La acompañaba a casa todas las noches y nunca la presionó para nada más que un beso en la mejilla, aunque podía ver la contención que le costaba en la tensión de sus hombros, la forma en que sus ojos seguían su pulso. Le contó historias sobre su pasado, sobre crecer en un pequeño pueblo, sobre el vampiro que lo convirtió cuando tenía 30 años, sobre los largos y sangrientos años de establecer su gobierno. Habló de guerras y amores y pérdidas, de ver el mundo cambiar a su alrededor mientras él permanecía congelado en el tiempo. Y Olivia, a pesar de cada hueso lógico de su cuerpo, aún se enamoró completa y absolutamente de él. Sucedió gradualmente, como el hielo derritiéndose. Un momento era cautelosa, manteniendo la distancia, recordándose a sí misma que esto era una locura. Al siguiente se reía de una de sus secas observaciones sobre la tecnología moderna, o escuchaba absorta una historia sobre la Revolución Francesa, o se sorprendía a sí misma mirando cómo la luz de la luna se reflejaba en su pelo blanco. Aprendió que era feroz con sus enemigos, pero gentil con aquellos a quienes quería, que tenía un agudo y cortante sentido del humor que podía hacerla reír a carcajadas, que leía vorazmente, escuchaba música clásica y tenía opiniones muy firmes sobre la arquitectura. Aprendió que a pesar de ser un depredador, a pesar de la sangre y la muerte y los siglos de oscuridad, Josiah Parker era fundamentalmente amable. Donaba anónimamente a organizaciones benéficas. Había creado programas para proteger a las personas vulnerables en su territorio. Hacía cumplir leyes estrictas entre los de su especie sobre el consentimiento y la matanza innecesaria. «No soy un buen hombre», le dijo una noche mientras estaban sentados en su sofá, con el brazo alrededor de sus hombros, su cabeza descansando en su pecho, donde podía sentir la ausencia de un latido. «Pero intento ser mejor de lo que era. Cada día lo intento. Eres bueno conmigo», dijo Olivia suavemente. «Eso es fácil. Ser bueno contigo es lo más simple del mundo». En su cuarta cita, la besó de verdad por primera vez. Estaban en su balcón mirando las luces de la ciudad, y Olivia había hecho una broma sobre el ajo que hizo reír a José, y de repente su mano estaba ahuecando su cara, su pulgar rozando su labio inferior, y la miraba con un deseo tan desnudo que se le cortó la respiración. «¿Puedo?», preguntó, con la voz áspera. «Sí». El beso fue como nada que hubiera experimentado antes. Labios fríos que se calentaron contra los de ella. Suave al principio, luego más profundo mientras ella se apretaba contra él. No había urgencia, ni torpeza, solo una atención perfecta y concentrada, como si besarla fuera lo único que importaba en todo el mundo. Cuando finalmente se separaron, José apoyó su frente contra la de ella, respirando con dificultad, a pesar de no necesitar respirar. «Te amo», dijo él, simple y directo. «Sé que es demasiado pronto. Sé que todo esto va demasiado rápido. Buah, pero te amo, Olivia Allen. Y necesito que lo sepas». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Yo también te amo.
No sé cómo ni por qué, ni si esto tiene algún sentido, pero lo hago. No tiene que tener sentido. La besó de nuevo, suave y dulce. Solo tiene que ser verdad. Pero no todo era perfecto. 3 semanas después de empezar su relación, José apareció en su puerta con aspecto sombrío. Tenemos que hablar, dijo, y a Olivia se le encogió el estómago. Lo dejó entrar, con la mente a toda velocidad. Esto era el momento de la verdad. Iba a decirle que era un error, que ella no podía manejar su mundo, que esto estaba condenado desde el principio. En cambio, José tomó sus 2 manos y la miró a los ojos con grave intensidad. Si esto continúa, dijo en voz baja, si seguimos por este camino, tu mundo se pondrá patas arriba. Necesitas entender lo que eso significa. Explícamelo. No soy solo un vampiro, Olivia. Soy el rey de los vampiros. Eso conlleva responsabilidades, peligros, políticas y luchas de poder y enemigos a los que les encantaría hacerme daño a través de ti. Su agarre en sus manos se tensó. Si te quedas conmigo, si eliges esta vida, serás un objetivo. Te verás arrastrada a un mundo de inmortales y violencia y cosas que acechan en la noche. Tendrás que conocer a mi gente, a mi corte, y no todos te aceptarán, porque soy humana, porque eres humana y porque nunca antes había mostrado interés en nadie. Hay facciones que quieren que me case con una de nuestra especie, para crear alianzas, para producir un heredero con sangre de vampiro. Parecía dolido. No me importa lo que quieran. Me importa lo que tú quieras, pero necesitas saber en qué te estás metiendo. La mente de Olivia dio vueltas. Un heredero. ¿Los vampiros pueden tener hijos? No fácilmente. No a menudo, pero sí. Con las circunstancias adecuadas, podemos reproducirnos. Nuestros hijos son especiales. Más poderosos que un humano o un vampiro por separado. Y tu corte quiere que tengas uno. Mi corte quiere muchas cosas que no tengo intención de darles. Los ojos de José brillaron en rojo por un segundo. Aparecieron y desaparecieron. Te digo esto ahora porque necesito que tomes una decisión. Podemos mantener esto entre nosotros. Quedarnos en esta burbuja donde solo estamos tú y yo. O podemos seguir adelante y te presentaré a mi mundo. Pero una vez que crucemos esa línea, no hay vuelta atrás. Todo cambia. Olivia liberó una mano y le ahuecó la cara, sintiendo la fría suavidad de su piel. Te elijo a ti, nos elijo a nosotros. No me importan la política, ni el peligro, ni nada de eso. Te elijo a ti, José. El alivio inundó sus rasgos, tan poderoso que fue casi doloroso de presenciar. ¿Estás segura? Estoy aterrorizada, pero estoy segura. Entonces necesito llevarte a un lugar, presentarte a alguien. Se puso de pie, tirando de ella. Esta noche, ahora, antes de que pierda el valor. 1 hora después, descendían en un ascensor que Olivia estaba bastante segura de que no estaba en ningún plano del edificio. Bajaba mucho más allá del garaje, a profundidades que no deberían existir bajo la ciudad. Las puertas se abrieron a un pasillo de piedra negra pulida, iluminado por luces que parecían brillar desde dentro de las propias paredes. José le tomó la mano, su agarre tranquilizador, y la guió hacia adelante. Este es mi centro de poder, explicó. Cada ciudad tiene uno. Un lugar donde los vampiros locales se reúnen, donde se resuelven las disputas, donde el gobernante celebra su corte. El mío está aquí, debajo del edificio donde ambos vivimos. Eso es conveniente y profundamente espeluznante. Puede que haya comprado el edificio específicamente por las catacumbas que hay debajo. Por supuesto que lo hiciste. Caminaron por el pasillo, pasando junto a otros vampiros que inclinaban la cabeza ante José, pero miraban a Olivia con abierta curiosidad y, en algunos casos, hostilidad. Ella mantuvo la cabeza alta, negándose a mostrar miedo, aunque su corazón se aceleraba. Finalmente, llegaron a un enorme conjunto de puertas dobles. José las abrió para revelar una cámara que dejó a Olivia sin aliento. Parecía sacada de un cuento de hadas gótico. Techos abovedados se elevaban sobre sus cabezas, sostenidos por columnas talladas con intrincados diseños. Candelabros goteando cristales proyectaban luces danzantes sobre un suelo de mármol blanco y negro. Hoy en el extremo opuesto, en un estrado elevado, había un trono de madera oscura y plata, claramente destinado a una sola persona.
Pero fueron los vampiros que llenaban la cámara los que hicieron que la sangre de Olivia se helara. Debía haber al menos 30 de ellos, todos hermosos, todos mortales, todos observándola con una concentración depredadora. La mano de José se apretó sobre la de ella. Mi corte, dijo en voz baja, mis consejeros, mis generales, mis nobles, los que me han servido durante décadas, los que me ayudaron a gobernar. Levantó la voz dirigiéndose a la sala. He traído a alguien que quiero que conozcan. Un vampiro alto, de pelo oscuro y ojos crueles, dio un paso adelante. Mi señor, ¿es esta la humana? ¿Aquella con la que ha estado a escondidas como un niño enamorado? Varios de los vampiros se rieron. El sonido fue como un cristal rompiéndose. La expresión de José se volvió fría. Tobias Blackwood, mostrarás respeto o te arrancaré la lengua y dejaré que pases el próximo siglo regenerándola. La risa murió al instante. Tobias inclinó la cabeza, pero Olivia pudo ver el resentimiento en sus ojos. Una mujer de pelo cobrizo y porte regio habló a continuación, su voz culta y tranquila. Mi señor, no pretendemos faltar al respeto a su compañera, pero seguramente entiende nuestra preocupación. Una compañera humana para el rey de los vampiros. Es algo sin precedentes, peligroso. Piensa en las implicaciones. Estoy pensando en ellas, Cordelia Ashworth, respondió José con tono plano. Y no me importa, Olivia es mía. Esa es la única implicación que importa. Pero mi señor, ¡basta! La voz de José restalló como un látigo, y el poder emanó de él en oleadas que hicieron que incluso los sentidos humanos de Olivia se erizaran. No la traje aquí para debatir mi elección. La traje aquí para presentarla como mi compañera elegida, la mujer que estará a mi lado. ¿Aceptarán esto o abandonarán mi territorio? Esas son sus opciones. El silencio fue ensordecedor. Los vampiros intercambiaron miradas, algunos sorprendidos, otros enfadados, unos pocos intrigados. Finalmente, un vampiro de aspecto mayor con el pelo veteado de plata se adelantó y se arrodilló. Mi rey, si este es su deseo, entonces lo honramos. Bienvenida, Lady Olivia. Otros siguieron su ejemplo, arrodillándose. Aunque Olivia podía sentir la resistencia en muchos de ellos, esto no era aceptación. Era obediencia forzada por el poder y la autoridad de José. Le apretó la mano y él la miró. Su expresión se suavizó. Gracias, susurró ella. No me des las gracias todavía. Esto es solo el principio. Tenía razón. Durante las semanas siguientes, Olivia fue introducida en un mundo que nunca había imaginado que existiera. Conoció a vampiros de toda clase, desde antiguos campesinos convertidos en inmortales hasta nobles que habían gobernado territorios durante siglos. Aprendió sobre la ley de los vampiros, sobre el delicado equilibrio de poder entre los aquelarres, sobre la amenaza constante de los renegados y rebeldes, y aprendió que no todos estaban contentos con su presencia. Tobias Blackwood, en particular, dejó claro su descontento en cada oportunidad. Argumentaba que José necesitaba una compañera vampira, alguien que pudiera producir un heredero adecuado, alguien que entendiera su mundo. Reunió partidarios, otros nobles que estaban de acuerdo en que una humana no tenía lugar junto al rey de los vampiros. Va a ser un problema, dijo Olivia una noche mientras ella y José yacían enredados en su enorme cama en el ático. Aún no habían hecho el amor. José insistía en esperar hasta que ella estuviera absolutamente segura, hasta que no hubiera dudas. Pero pasaban todas las noches así, abrazados, hablando hasta el amanecer. Tobías siempre ha sido un problema, respondió José, pasando los dedos por su pelo. Es ambicioso, cruel, y ha estado buscando más poder desde el día que lo convertí, pero no es tan estúpido como para actuar directamente contra mí. ¿Estás seguro? José guardó silencio por un momento. No, admitió. Por eso he aumentado la seguridad a tu alrededor. Ahora tienes guardias, los hayas notado o no. Los noté. De hecho, había visto las sombras que la seguían al trabajo, las figuras que acechaban en el garaje. Debería haber sido aterrador. En cambio, fue extrañamente reconfortante. Gracias. Te mantendré a salvo, Olivia, cueste lo que cueste. Ella inclinó la cabeza para besarlo, suave y dulce. Lo sé, pero la seguridad era una ilusión,
como ambos estaban a punto de descubrir. Sucedió un jueves. Olivia salía tarde del trabajo. Un plazo de entrega de un proyecto la había mantenido en la oficina hasta después del anochecer. Salió al garaje, sus tacones resonando en el hormigón, buscando las llaves en su bolso. No se dio cuenta de la figura hasta que fue demasiado tarde. Una mano le tapó la boca, ahogando su grito. Un brazo como una barra de hierro la rodeó por la cintura, levantándola del suelo. Luchó, pateando, intentando morder, pero quien la sostenía era increíblemente fuerte. «Deja de luchar», una voz fría siseó en su oído. «Tobías, no voy a hacerte daño, voy a darte un regalo». El terror la invadió. Redobló sus esfuerzos, pero él ya se estaba moviendo, arrastrándola hacia una furgoneta negra con los cristales tintados. Entonces, de repente, ya no la sostenía. Olivia tropezó, se apoyó en un coche y se giró para ver a José. Había aparecido de la nada, moviéndose más rápido de lo que sus ojos podían seguir. Y ahora tenía a Tobías por el cuello, levantado del suelo, la rabia encarnada. «¿Te atreves?», gruñó José, y su voz era la muerte misma. «¿Te atreves a tocar lo que es mío?». Tobías se ahogó, arañando la mano que le rodeaba el cuello. «Mi señor, yo solo estaba...». «¿Solo qué? ¿Solo secuestrándola? ¿Solo aterrorizándola?». Los ojos de José ardían en rojo, o sus colmillos completamente extendidos, y Olivia nunca lo había visto tan completamente inhumano, tan absolutamente aterrador. «Dame una razón para no acabar contigo ahora mismo, porque matarme no resuelve nada», logró jadear Tobías. «La corte está dividida, mi señor. La mitad de ellos piensa que se ha vuelto loco por esta humana. No la aceptarán como su compañera. No aceptarán a ningún hijo que pueda tener con ella». Estaba tratando de ayudar. ¿Ayudar? El agarre de José se tensó y Tobías emitió un sonido ahogado. «¿Traumatizando a la mujer que amo? ¿Convirtiéndola?». Las palabras de Tobías salieron a toda prisa. «Conviértala en una de nosotros, mi señor. Conviértala en un vampiro, y la corte no tendrá más remedio que aceptarla. Será inmortal, poderosa, digna de estar a su lado. Es la única manera». José se quedó muy quieto. Luego, lentamente, bajó a Tobías al suelo, aunque no soltó su garganta. «Esa elección», dijo José, su voz mortalmente silenciosa, «es de Olivia y solo de Olivia. No tuya, no de la corte suya». Empujó a Tobías, y enviándolo a trompicones al hormigón. «Estás desterrado de mi territorio. Tienes 24 horas para irte. Si te vuelvo a ver, te mataré lentamente». Tobías se levantó a toda prisa, hizo una reverencia apresurada y desapareció en las sombras. José se volvió hacia Olivia, y la furia en su rostro se derritió en preocupación. «¿Estás herida?». Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar, temblando de pies a cabeza. Él acortó la distancia entre ellos en un instante. La atrajo a sus brazos y ella se aferró a él, enterrando la cara en su pecho. «Lo siento», murmuró en su pelo. «Lo siento mucho. Debería haberlo previsto. Debería haberte protegido mejor». «No es tu culpa», logró decir. «Lo es. Esto es exactamente lo que te advertí. Mi mundo chocando con el tuyo». Se apartó lo suficiente para mirarla, sus ojos buscando en su rostro. «¿Quieres parar? ¿Alejarte? Te protegeré de cualquier manera. Me aseguraré de que ningún vampiro se te acerque nunca más. Pero si quieres salir, lo entenderé». Olivia lo miró, a esta criatura feroz y antigua que acababa de amenazar con matar a uno de los suyos para protegerla, que la miraba como si fuera preciosa, frágil, que valía todo. «No quiero salir», dijo. «Te quiero a ti». El alivio y el amor lucharon en su rostro. Luego la besó, profundo y desesperado, y ella le devolvió el beso con todo lo que tenía. Cuando finalmente se separaron, José apoyó su frente contra la de ella. «Lo que Tobías dijo sobre convertirte, necesito que sepas que he pensado en ello. Cada día pienso en ello, en hacerte inmortal, en mantenerte conmigo para siempre. Pero no lo haré a menos que me lo pidas, a menos que estés absolutamente segura. Porque no hay vuelta atrás, Olivia. Una vez que te conviertes,
Cambias para siempre. Lo sé. Ella también había estado pensando en ello, tarde en la noche cuando no podía dormir, sobre lo que significaría renunciar a su humanidad, convertirse en otra cosa. No estoy lista todavía, pero tampoco lo descarto. Entonces tenemos tiempo. Le besó la frente. Vamos, vámonos a casa. Hogar. En algún momento su ático se había convertido en su hogar tanto como su propio apartamento. Pasaba más noches allí que en el suyo, envuelta en sus brazos, a salvo en su fuerza. Esa noche, acurrucada en su cama, Olivia tomó una decisión. José, él le pasaba los dedos por el pelo. Un gesto que había aprendido que lo calmaba tanto a él como a ella. Quiero conocer más de tu mundo, no solo la corte. Quiero entender lo que realmente significa ser un vampiro, lo bueno y lo malo. José guardó silencio por un momento. Luego dijo, puedo arreglar eso, pero Olivia, parte de ello será difícil de presenciar. Somos depredadores, bebemos sangre, a veces matamos. ¿Estás segura de que quieres ver ese lado de mí? Te amo, dijo ella simplemente. Eso significa todo de ti, no solo las partes que son fáciles. Eres extraordinaria, ¿lo sabías? Ella sonrió contra su pecho. Puede que lo hayas mencionado una o dos veces. Así que José la introdujo en la realidad de la existencia de los vampiros. La llevó a alimentarse, aunque la hizo esperar en el coche mientras él cazaba, regresando con los ojos aún ligeramente brillantes y sangre en los labios. Le mostró la curación sobrenatural, cortándose la mano y dejándola ver cómo se cerraba en segundos. Le presentó a eruditos vampiros que habían vivido durante siglos, artistas que creaban una belleza que desafiaba toda descripción, guerreros cuyas cicatrices contaban historias de batallas libradas antes de que ella naciera. Y lentamente, pieza por pieza, Olivia comenzó a entender en qué se convertiría si elegía la transformación. Lo que ganaría y lo que perdería, la humanidad, la luz del día, la capacidad de comer comida normal, el proceso de envejecimiento, la progresión natural de joven a viejo a la muerte, pero también ganaría la eternidad, la fuerza, el poder, para siempre con José. Era la parte del para siempre la que seguía dando vueltas en su mente. Para siempre con este hombre que la miraba como si fuera el sol. Para siempre para explorar el mundo, para aprender, para crecer. Para siempre. ¿Era lo suficientemente valiente como para elegirlo? La respuesta llegó antes de lo que esperaba. 2 meses después de empezar su relación, Olivia se despertó en la cama de José y lo encontró ya despierto, sentado junto a la ventana, mirando la ciudad antes del amanecer con una expresión que nunca antes había visto. Triste, perdido. José se sentó, envolviéndose en la sábana. ¿Qué pasa? Se volvió hacia ella y había lágrimas en su rostro. Lágrimas de verdad. Algo que nunca había visto en él. Se me olvida, dijo en voz baja, que eres humana, que eres frágil, que envejecerás y morirás mientras yo permanezco exactamente como estoy. Se acercó a la cama, tomando sus manos. Conocí a un vampiro esta noche, Gideon Whitbone. Es uno de los más antiguos de nuestra especie, más de 500 años. Y me contó sobre su compañera humana hace siglos, cómo la amaba, cómo se negó a convertirla porque quería que ella tuviera una elección, cómo la vio envejecer y morir mientras él permanecía congelado. La voz de José se quebró. No puedo hacer eso, Olivia. No puedo verte desvanecerte. La idea de un mundo sin ti en él es insoportable. El corazón de Olivia se encogió. Le ahuecó la cara, secándole las lágrimas. Entonces, conviérteme. Se congeló. ¿Qué? Conviérteme. Conviérteme en un vampiro. Quiero la eternidad contigo, José. He estado pensando en ello durante semanas y estoy segura. Elijo esto. Te elijo a ti. Nos elijo a nosotros para toda la eternidad. Olivia, no puedes simplemente. Esta es una decisión enorme. Necesitas tiempo para. He tenido tiempo. 2 meses viendo tu mundo, entendiendo lo que significa. No es a lo que renuncio, sé lo que gano y lo quiero. Se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra la de él. Conviérteme, por favor. ¿Estás absolutamente segura?
Porque una vez que esté hecho, estoy segura. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. José dejó escapar un suspiro tembloroso que podría haber sido un sollozo o una risa o ambos. Te amo tanto. Yo también te amo. Ahora, muérdeme, rey vampiro, y hazme tuya para siempre. Se rió, el sonido húmedo y alegre, y luego su expresión se volvió seria. Aquí, no, no así. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Se puso de pie tirando de ella. Vístete. Vamos a un lugar especial. Una hora después, estaban en una cámara profunda bajo la ciudad. Una habitación que Olivia nunca había visto antes. Era circular, con paredes talladas con símbolos que parecían pulsar con luz propia. Un altar de piedra se encontraba en el centro, y alrededor de los bordes estaban los miembros de la corte interna de José, aquellos en quienes más confiaba. Cordelia Ashworth se adelantó, su expresión solemne. Mi señor, ¿está seguro? La transformación es peligrosa. Puede que no sobreviva. Sobrevivirá, dijo José con absoluta convicción. Es más fuerte que cualquier humana que haya conocido. Cordelia inclinó la cabeza. Entonces seremos testigos de esta transformación. Que una sus almas por la eternidad. José llevó a Olivia al altar y ella se acostó sobre la fría piedra, con el corazón acelerado. Él se subió a su lado, ella acunándola en sus brazos. Última oportunidad para echarte atrás, murmuró. Ni hablar, va a doler mucho. El veneno se sentirá como fuego en tus venas. Puedo soportarlo. Sé que puedes. La besó, suave y dulce. Un último beso como humana. Luego se apartó y sus ojos se volvieron rojos. Te amo, Olivia Allen, en esta vida y en la siguiente y en todas las que vengan después. Te amo, Joseph Parker, ahora y para siempre. Sus colmillos descendieron y atacó, hundiéndolos en su garganta. El dolor fue inmediato y abrumador. El fuego corrió por su torrente sanguíneo, quemando todo a su paso. Olivia gritó, su espalda se arqueó, cada terminación nerviosa encendida de agonía. Pero José la sostuvo, susurrando palabras de amor y consuelo, y ella se aferró a su voz como un ancla en la tormenta. La transformación duró 3 días. 3 días de fiebre y dolor, y momentos en los que Olivia estaba segura de que se estaba muriendo. Pero José nunca se apartó de su lado, enfriando su piel ardiente con paños húmedos, sosteniéndola en los peores momentos, contándole historias para distraerla de la agonía. Y entonces, en la mañana del cuarto día, Olivia abrió los ojos. Todo era diferente, más nítido, más claro. Podía oír la respiración de José en la habitación de al lado, podía oler el algodón de las sábanas debajo de ella, podía ver motas de polvo individuales flotando en el aire. Se sentó y el movimiento fue tan rápido, tan fluido, que se quedó sin aliento. Se miró las manos dándoles la vuelta. Parecían las mismas, pero se sentían diferentes, más fuertes. José apareció en la puerta y a Olivia se le cortó la respiración. Había pensado que era hermoso antes, pero ahora, con sus sentidos de vampiro, era impresionante. Podía ver el juego de los músculos bajo su piel, la forma en que sus ojos contenían profundidades de color que nunca había notado. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente. Olivia se puso de pie, probando su nuevo cuerpo, y sonrió. Oh, increíble. ¿Siempre es así? Los sentidos agudizados se desvanecen un poco con el tiempo, se vuelven más manejables. Pero sí, la fuerza, la velocidad, el poder, eso se queda. Se acercó a ella tomando sus manos. Bienvenida a la inmortalidad, mi amor. Ella lo atrajo hacia un beso, y esta vez ella era la que estaba fría. Ahora estaban igualados. Eran iguales. Y el beso se profundizó en algo desesperado y hambriento. José se apartó, respirando con dificultad. Deberíamos. Necesitas alimentarte. Pronto tendrás mucha hambre. Como si fuera una señal, Olivia lo sintió. Un ardor en la garganta, un hambre como nunca antes había experimentado. Necesito sangre, lo sé. Vamos, te enseñaré a cazar. Las siguientes semanas fueron un torbellino de aprendizaje y ajuste. José le enseñó a controlar su nueva fuerza, a alimentarse sin matar, a navegar por el mundo de los vampiros como una de ellos. Y la resistencia de la corte se desvaneció.
Olivia ya no era una humana frágil que pudiera romperse, pues era una vampira, poderosa y eterna. Y más que eso, era la compañera elegida del rey de los vampiros. Cordelia Ashworth fue la primera en aceptarla por completo, convirtiéndose en una especie de mentora y amiga. «Eres buena para él», le dijo a Olivia una noche. «Conozco a José desde hace 70 años, y nunca lo había visto tan feliz, tan humano», irónicamente. «Gracias», dijo Olivia, genuinamente conmovida. «No me des las gracias todavía. Ser la reina de los vampiros conlleva sus propios desafíos. Pero creo que estás a la altura. Reina de los vampiros». El título todavía se sentía surrealista, pero cuando José le pidió que se casara con él, arrodillado en el mismo claro donde le había mostrado por primera vez su verdadera naturaleza, Olivia no dudó. Sí, 1000 veces sí. La boda fue pequeña, íntima, celebrada en la cámara subterránea donde había sido transformada. Solo asistió al círculo íntimo de José, junto con un puñado de humanos cuidadosamente seleccionados que habían sido esclavizados para olvidar los elementos sobrenaturales. Olivia llevaba un vestido azul medianoche con hilos de plata y José vestía todo de negro, su pelo blanco suelto sobre los hombros. Intercambiaron votos escritos por ellos mismos, prometiendo eternidad, amor y compañerismo. Cuando el oficiante los declaró casados, cuando José la besó como marido y mujer por primera vez, Olivia se sintió completa de una manera que nunca había imaginado posible. Esta era su vida ahora, su para siempre, y era perfecto, casi. 6 meses después de su matrimonio, Olivia se dio cuenta de que algo era diferente. Se había sentido extraña, no del todo ella misma, y al principio lo atribuyó al ajuste a su naturaleza de vampiro. Pero entonces le faltó el periodo. Las vampiras no menstruaban. Sus cuerpos estaban congelados en el estado en que fueron convertidas. Así que el regreso de su ciclo significaba algo imposible. Estaba embarazada. Olivia miró la prueba de embarazo positiva, con las manos temblorosas, la mente dando vueltas. Los vampiros podían reproducirse, había dicho José, pero era raro, increíblemente difícil, y generalmente requería siglos de intentos. Llevaban casados 6 meses. Encontró a José en su estudio revisando informes de sus diversos territorios y se quedó en la puerta por un largo momento, solo observándolo. Su marido, el padre de su hijo. Él levantó la vista y su expresión cambió inmediatamente a preocupación. «Olivia, ¿qué pasa?». Se acercó a él y le entregó la prueba de embarazo. José la miró fijamente por un largo momento. Sus ojos se abrieron de par en par. Luego la miró a ella. Asombro, alegría y miedo luchaban en su rostro. «¿Estás segura?». 3 pruebas, todas positivas. Se levantó tan rápido que su silla se cayó y luego la estaba atrayendo a sus brazos, levantándola del suelo, haciéndola girar. «Vamos a tener un bebé». «¡Oh, Dios! Olivia, vamos a tener un bebé». Ella se rió aferrándose a él, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Estás feliz?». «¿Feliz?». «Estoy eufórico, aterrorizado, abrumado, pero tan feliz». La sentó suavemente, inmediatamente protector. «Necesitas sentarte. No deberías estar de pie». «¿Deberías estar de pie?». «José, soy una vampira. Estoy bien, pero estás embarazada de nuestro hijo. Eso es diferente». Se pasó una mano por el pelo con un aspecto deliciosamente nervioso. «Necesito llamar a los mejores médicos vampiros. Establecer seguridad. Asegurarme de que tienes todo lo que necesitas». Olivia le tomó la cara, obligándolo a mirarla. «Respira, tenemos tiempo». «No puedo respirar, no necesito respirar, pero si pudiera, no sería capaz». La besó, suave y reverente. Te amo tanto. Yo también te amo». El embarazo fue diferente a todo lo documentado en la historia de los vampiros. Olivia llevó al bebé solo durante 5 meses en lugar de 9, y el crecimiento fue rápido, casi alarmante. Pero los médicos les aseguraron que todo progresaba normalmente, tan normalmente como puede progresar un embarazo de vampiros. La corte estaba encantada. Un heredero para el rey de los vampiros, un hijo de 2 inmortales. Era algo sin precedentes en la historia reciente. Incluso los nobles, que habían sido más reacios a la presencia de Olivia, ahora se inclinaban y se arrastraban.
Hay ansiosos por ganarse el favor de los futuros padres del próximo gobernante. José era insufrible de la mejor manera. Revoloteaba constantemente, anticipando cada una de sus necesidades, gruñendo a cualquiera que se acercara demasiado. Construyó una guardería que parecía sacada de un cuento de hadas, toda de colores suaves y murales mágicos, y el sistema de seguridad más avanzado que el dinero podía comprar. Sabes que el bebé ni siquiera usará esta habitación durante meses, ¿verdad? Bromeó Olivia mientras José ajustaba el móvil que colgaba sobre la cuna por quinta vez. Quiero que sea perfecto. Ya es perfecto. Tú eres perfecta. Caminó con dificultad, porque sí, incluso los embarazos de vampiros venían con un andar patoso, y lo abrazó por detrás. Vas a ser un padre increíble. José se giró en su abrazo, sus manos se posaron en su vientre hinchado. Tengo miedo de hacerlo mal, de ser demasiado duro o demasiado blando o... Serás perfecto, interrumpió Olivia. Usted porque ya amas a este bebé igual que me amas a mí, y eso es todo lo que importa. Su hija nació en una fresca tarde de otoño, en la seguridad de las cámaras subterráneas con médicos vampiros presentes. El parto fue misericordiosamente corto, y cuando la bebé soltó su primer llanto, fuerte y saludable, y ya mostrando signos de fuerza sobrenatural, Olivia lloró de alegría. José sostuvo a su hija por primera vez con manos temblorosas, mirando su pequeño rostro con absoluta admiración. Es perfecta, susurró. Es absolutamente perfecta. La bebé tenía el pelo castaño de su madre y los ojos plateados de su padre, que ya tenían una cualidad hipnótica que la marcaba como algo más que humana, más que vampira. Era ambas cosas y ninguna, algo nuevo, poderoso y hermoso. Lori, dijo Olivia suavemente. Su nombre es Lori. Lori Parker. José probó el nombre, sonrió. Es perfecto. Ella es perfecta. Tú eres perfecta. Se inclinó para besar a Olivia, con cuidado de no mover al bebé. Gracias. Gracias por este regalo, por este milagro. Los primeros meses fueron desafiantes. Lori era una bebé vampira, lo que significaba que necesitaba sangre desde el nacimiento, pero también necesitaba la leche de su madre, un extraño horario de alimentación híbrido que mantenía a ambos padres en vilo. Era fuerte, increíblemente fuerte, para un bebé. Y más de una vez, Olivia encontró que su hija se había escapado de su cuna simplemente porque quería que la abrazaran. Pero se adaptaron, aprendieron, crecieron en sus roles de padres. José, el feroz rey vampiro que imponía respeto y miedo a los inmortales de todo el mundo, se derretía como un charco cada vez que su hija le sonreía. Le cantaba canciones de cuna en idiomas muertos hace mucho tiempo, le contaba historias de tiempos antiguos, la sostenía durante horas solo mirándola dormir. Estás completamente embobado, bromeó Olivia una noche, encontrándolo en la guardería a las 3 de la mañana, acunando a Lori contra su pecho. Oh, ella es mi mundo entero, dijo José simplemente. Ambas lo son. Olivia se unió a ellos, apoyando la cabeza en el hombro de José, y juntos se quedaron bajo el suave resplandor de la luz de noche, rodeados de la máxima seguridad que avergonzaría a una bóveda de banco, viendo dormir a su bebé milagro. Esta era su vida ahora. Esposa del rey de los vampiros, madre de una niña mitad vampira, inmortal, poderosa, amada más allá de toda medida. Marcus parecía un sueño lejano, una vida vivida por otra persona. El dolor de ese rechazo la había llevado hasta aquí, a este momento, a esta familia. No cambiaría nada, susurró Olivia. José la miró, con comprensión en sus ojos. Ni siquiera el desamor. Ni siquiera eso, porque me llevó a ti, a nosotros, a esto. Le besó la coronilla y Lorie se movió en sus brazos. Su pequeña mano se extendió para agarrar un mechón de su pelo blanco. Ambos se rieron suavemente. Fuera de la guardería, el mundo de los vampiros seguía girando. Política y poder, luchas y antiguas enemistades. Pero en esta habitación, en este momento, solo había amor. Y para Olivia Allen Parker, exhumana, actual vampira, eterna esposa y madre, eso era más que suficiente. Era todo. Pasarían los años. Lori se convertiría en una joven vampira hermosa y poderosa,
con la amabilidad de su madre y la fuerza de su padre. La corte florecería bajo el continuo gobierno de José, con Olivia a su lado como una reina respetada y amada. Enfrentarían desafíos, enemigos y luchas, tanto políticas como personales. Pero los enfrentarían juntos, siempre juntos, porque eso es lo que significaba para siempre. Y su para siempre acababa de empezar. La historia de la chica que fue abandonada y el rey vampiro que la reclamó se convirtió en leyenda tanto en el mundo humano como en el vampiro. Un cuento de destino y elección, de un amor que trascendió la propia mortalidad. Y a veces, tarde en la noche, cuando José y Olivia yacían enredados en su cama, con su hija dormida al final del pasillo, recordaban aquella tarde lluviosa cuando él llamó a su puerta, cuando todo había cambiado, cuando él para siempre había comenzado. Te amo, susurraba Olivia. Te amo, respondía José, por toda la eternidad. Y en la oscuridad, rodeados de amor y seguridad y la vida que habían construido juntos, sonreían. Porque algunas historias no terminan, simplemente siguen mejorando para siempre. Queremos saber tu opinión sobre esta hermosa historia de amor. Cuéntanos qué te pareció esta trama llena de emociones y sorpresas. Dinos tu nombre, desde dónde nos ves y qué puntuación le darías a esta historia del 0 al 10, una historia que tocó corazones. Y si te gustó la trama, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte las increíbles nuevas historias que están por venir. Si te gustaría apoyar el canal, considera hacerte miembro. Nos vemos en la próxima. Considera.